Seguimos entonces con la responsabilidad. Finalmente, en el año 2014 eh, se sanciona la ley, esta que les estoy mencionando, la ley de responsabilidad del Estado, donde establece en su artículo 1 que la responsabilidad del Estado siempre va a ser objetiva y directa. ¿Por qué se dice objetiva y por qué se dice directa? Bueno, objetiva porque no importa si el Estado actuó con dolo o culpa, que sí pasa en la responsabilidad subjetiva. Ustedes habrán visto en elementos de derecho civil, cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, el sujeto puede haber actuado con dolo o con culpa, que a su vez culpa puede ser imprudencia, impericia o negligencia. En el caso de la responsabilidad objetiva, eso es indiferente. Solamente se exige, perdón, que exista un daño. ¿Y por qué decimos directa? Porque en virtud de la teoría del órgano, que ustedes ya lo habrán visto en unidades anteriores, todos los actos que llevan a cabo los funcionarios o los agentes públicos, mejor dicho, que llevan a cabo en nombre y en representación del Estado, lo hacen justamente en nombre de la administración. Es por eso que la responsabilidad del Estado, el Estado responde en forma directa por todas las consecuencias, por todos los actos dañosos que surgen de este accionar de sus funcionarios. Es por eso que la responsabilidad del Estado actualmente es objetiva y directa. A su vez, la responsabilidad del Estado, voy a admitir un alumno que me está pidiendo admisión. Ahora sí, la responsabilidad del Estado, y conforme surge de la propia ley, puede ser contractual o extracontractual. Obviamente estamos hablando de la responsabilidad en virtud del ejercicio de la actividad administrativa del Estado, que es esta responsabilidad la que se va a regir por el derecho público, que es la materia que estamos estudiando. ¿Por qué les digo esto, esta aclaración? Porque el Estado también tiene una responsabilidad de derecho privado, pero eso ya se va a regir por el derecho civil, que no es objeto de estudio en esta materia. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta materia es la responsabilidad del Estado en virtud del ejercicio de su actividad administrativa. Esta responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Obviamente la contractual es la que deriva de los contratos administrativos que vimos las clases anteriores. Contrato de concesión de obra pública, contrato de obra pública, contratación directa, contratos de suministros. Bueno, el incumplimiento de alguno de estos contratos acarrea por parte del Estado una responsabilidad de índole contractual. Y la responsabilidad extracontractual, a su vez, puede ser por actividad ilegítima o por actividad legítima. ¿Cuándo decimos que es por actividad ilegítima? Cuando se hace referencia o cuando existe, mejor dicho, un incumplimiento o, mejor dicho, un cumplimiento irregular por parte del Estado en la función administrativa. Y la responsabilidad extracontractual por actividad legítima, hacemos referencia cuando el administrado no tiene el deber jurídico de soportar el daño. ¿Cuáles son esos casos de responsabilidad extracontractual por actividad legítima? Por ejemplo, la expropiación, que es un instituto que vimos la clase pasada, las servidumbres, que si bien no vimos en la clase práctica, la vieron en la clase teórica. En estos casos, el administrado no tiene el deber jurídico de soportar el daño. Y a su vez, el daño sufrido por el administrado deriva de un actuar legítimo por parte de la administración. En cambio, la responsabilidad extracontractual por actividad
ilegítima, el daño deriva por parte de, como consecuencia de una inactividad del Estado o una actividad defectuosa. Bueno, ¿cuáles son cada una de estas responsabilidades extracontractual, ya sea por actividad legítima y por actividad ilegítima? Tienen presupuestos de aplicación, es decir, presupuestos que se tienen que dar en la realidad para poder imputarle a la administración una responsabilidad. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima? Se encuentran en el artículo 3 de la Ley de Responsabilidad del Estado. Este artículo establece que debe existir un daño, obviamente, establece también cuáles son las características que debe tener este daño. Debe ser cierto, debe ser acreditado, debe ser mensurable en dinero, ¿no es cierto? Y, bueno, y debe ser cierto y objetivo. Otro presupuesto es la imputabilidad material, ¿no es cierto?, de la actividad defectuosa o de la inactividad del órgano estatal a ese daño. Otro presupuesto es la relación que debe existir entre los otros dos presupuestos enunciados anteriormente, es decir, entre el daño y la actividad defectuosa por parte de la administración. Y por último, la falta de servicio, que puede consistir ya sea en una actuación defectuosa por parte de la administración o bien una omisión irregular por parte del Estado. Ahora vayamos al otro caso de responsabilidad extracontractual, que es por actividad legítima. La ley también establece cuáles son los presupuestos para que se pueda endilgar una responsabilidad extracontractual por actividad legítima al Estado. ¿En qué artículo de la ley? En el artículo 4, en donde los requisitos son más o menos similares a lo de la anterior responsabilidad, pero van a ver que existe una pequeña diferencia. El primero de ellos, bueno, que debe existir un daño, obviamente, el cual debe ser cierto, objetivo, actual, debe ser acreditado y debe ser mensurable en dinero. Debe haber una imputación hacia el órgano estatal, es decir, se debe poder atribuir ese daño a la actividad del órgano estatal, una relación de causalidad, ya sea directa, inmediata, entre el resultado daño y la actividad desarrollada o desplegada por la administración. Hasta acá vemos que los requisitos son iguales a la anterior responsabilidad. Y los que se agrega en este tipo de responsabilidad es la ausencia del deber jurídico de soportar el daño y, por otro lado, el sacrificio especial en la persona dañado, ¿no es cierto? Como les dije, ¿cuáles son los casos de responsabilidad extracontractual por actividad legítima? La expropiación, la ocupación temporánea y las servidumbres administrativas. Bueno, entonces le vuelvo a repetir, la responsabilidad del Estado, y esto ténganlo presente porque es pregunta de examen, siempre es directa y objetiva. ¿Entendieron por qué es directa y por qué es objetiva? Sí, profe. Directa porque la responsabilidad, porque tiene responsabilidad la persona que realiza el hecho, sería Exactamente. así. Y la El objetiva es porque el Estado no responde por la culpa ni por el dolo que haga una persona, el empleado o el funcionario. Exactamente. Y la directa es en virtud de la teoría del órgano, que el Estado responde por la actividad desplegada por los agentes públicos en su nombre y en representación, o lo que quiere decir en ejercicio de la actividad administrativa. No por todos los actos que despliega un agente público va a responder el Estado, sino que tiene que ser en ejercicio de la actividad administrativa. Es por eso que la responsabilidad, me preguntan qué práctico, el 14, si no me equivoco, 14b es el práctico. Ya lo voy a compartir en pantalla igualmente.
Entonces dijimos que es directa en virtud de la teoría del órgano y es objetiva, como dijo el compañero, porque es indiferente si el agente público obró con dolo o con culpa. Solamente es suficiente que exista el daño objetivo, actual, mensurable en dinero. Bueno, ahora sí voy Profe, a... Sí, una pregunta. Entonces, pregunto sobre los presupuestos, hacia que lo de la responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima, artículo eh, 3. sí, y la legítima, la diferencia es que la legítima hay un sacrificio especial en la persona dañada y la ausencia del deber jurídico, o sea, de los agregados me refiero, porque Sí, son muy similares. exactamente. Esos dos, la ausencia del deber jurídico de Sí, soportar el daño y el sacrificio especial. Ustedes, como vieron en la expropiación, existe un sacrificio especial por parte del propietario, perdón, que le expropian su bien. perfecto. Sí, gracias. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí voy a poner para compartir el trabajo práctico que vamos a hacer hoy. Bueno, el primer trabajo ya lo hicimos la clase pasada. Eh, Vamos a hacer el 14B, que es un trabajo integrador, toca varios temas de diferentes unidades. Eh, bueno, este es el caso. ¿Alguien puede leer, por favor? Leo, si quiere, profe. Bueno, Dice el que dice 14 integrador, entrega obligatoria. ¿Ese? no, este que estoy compartiendo, sí, es el mismo, el que está abajo, nada más que eso es para los chicos del régimen promocional. Pero si te va más arriba, Ah, ok, eh, ok. Perfecto, sí, el mismo texto. sí, sí, el mismo es. Eh, Dice, frente a la situación de emergencia, ¿ese? No, el siguiente. Ese hicimos la clase El pasada. Ministerio de Desarrollo. El que dice responsabilidad del Estado, Sí, sí, consigna. Sí, es el que dice, el que comienza con Ministerio de Desarrollo. perfecto. Dice, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación celebró con la provincia del Chaco un convenio marco del programa federal pro, plurianual para la construcción de 50 viviendas en un barrio situado afuera de la ciudad capitalina. El procedimiento de licitación pública se llevó adelante mediante el Instituto de Vivienda Provincial. En el pliego de condiciones generales se estableció que la inspección encontraría a cargo del representante técnico de la administración que tiene a su cargo el control de calidad de materiales, seguimiento directo de la correcta ejecución de la obra y la certificación del avance real de las tareas encomendadas al contratista, y este es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que pudiera establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o impuestos usados o negligencia. A la vez que el pliego
de condiciones particulares. En uno de sus artículos dispone que el instituto es el encargado de ejercer a través de los profesionales que designe la inspección y el control de calidad de los materiales, los trabajos que se realicen y deberá realizar la medición de obra y aprobar los certificados. Por otra parte, las actas, acuerdo de entrega onerosa de viviendas suscriptas entre el IPDU-B y sus actores establecen un plazo de garantía de 12 meses, dentro del cual los adjudicatarios deberán comunicar de inmediato y por escrito sobre cualquier deficiencia constructiva que adviertan, encontrándose vedada la posibilidad de realizar mejoras, ampliaciones o modificaciones por cuenta durante ese término. La obra fue culminada y aprobada por la inspección de obra de la administración, pero efectuada la entrega definitiva a los destinatarios. Estos detectaron numerosos defectos de construcción que provocaron rajaduras en las paredes, desprendimiento de techos, filtrado de agua y electrificación de algunas zonas de las viviendas. Ante la consulta efectuada por los particulares a un ingeniero civil, el mismo refirió que las viviendas representaban extensas anomalías originadas por la inobservancia de la platea del suelo necesaria, desagües pluviales, mala calidad de los materiales y además no respetaban el reglamento municipal para las instalaciones eléctricas. Bien, perfecto. Bueno, esto, como leyó el compañero, pueden ver, se hace una licitación pública entre el Instituto de Vivienda provincial y una empresa. Bueno, primero se hace el procedimiento de licitación pública, una empresa constructora gana esa licitación, lleva a cabo la obra es culminada, es entregada a los adjudicatarios y tiempo después los adjudicatarios comienzan a ver que las viviendas tenían defectos de construcción que provocaron rajaduras, desprendimiento de los techos, filtrado de humedad, etc. Consultan a un ingeniero civil quien revisa las viviendas y bueno, efectivamente no cumplía con los reglamentos municipal y además tenía defectos efectivamente de construcción. Bueno, teniendo en cuenta la lectura del caso, transcripto dice responda. La primera pregunta es, ¿considera que en el presente caso se ha celebrado un contrato administrativo? En su caso, especifique de qué contrato administrativo se trata y quiénes son las partes contratantes. ¿Hay un contrato administrativo? ¿Qué creen ustedes? Para mí sí, profe. ¿Alguien opina lo contrario? Sí, hay un contrato administrativo, profe. ¿Sería Entre... el convenio, profe? No. El convenio es otra cosa, el convenio. Un convenio entre dos organismos. ¿Se acuerdan cuando veíamos los actos administrativos que podían ser interadministrativos, que son actos celebrados en forma interna entre dos organismos? Bueno, eso es un convenio, por ejemplo, pero no es un contrato administrativo. ¿En dónde está el contrato administrativo acá? ¿Entre quién y quién? A ver, alguien puso algo en el chat. De licitación con las empresas. Bien. Para mí el Instituto de Vivienda con la empresa constructora. Bien, exactamente. Por un lado, el contrato de licitación, está bien lo que dice Agustina, pero es con la empresa constructora, con la que ganó la licitación, no con las empresas. Obviamente que en el procedimiento de licitación participan varias empresas, pero la que gana es una sola empresa, que es la que va a llevar a cabo la construcción. Y, O sea, profe, que, o sea, el Ministerio
de Vivienda llama a licitación y ahí gana solamente una empresa El Instituto de que, Vivienda, sí, que reúne todas las características de los pliegos. exactamente, que cumple con el pliego de condiciones. Ok. Eh, ¿Y qué contratos, qué contrato administrativo? No sé si me lo dijeron. ¿Cuál es el contrato? ¿Qué tipo de contrato? Porque me dicen licitación. Acuérdense que la licitación no es un tipo de contrato, es una forma de contratación. La licitación es un procedimiento, una clase de cómo se... Porque Es tenemos un- licitación pública, licitación privada, Exacto, tenemos contratación directa. exacto. Un contrato de colaboración, profe, puede ser. Sí, dentro de la clasificación sí, pero hay un contrato ¿cuál es la obligación principal de la empresa constructora? Como un contrato de obra pública. Un contrato de obra pública, exactamente. ¿Cuáles son los contratos administrativos, los más comunes y de los cuales van a ver en los casos que van a tener en el examen? Tenemos contrato de concesión de servicios públicos, en donde el Estado delega a una persona, generalmente es jurídica, eh, la concesión, ¿no es cierto? O mejor dicho, la explotación de un servicio público por un tiempo determinado. ¿Cuál es el ejemplo de un contrato de concesión de servicios públicos? El transporte público de pasajeros, por ejemplo. Otro contrato muy común es el contrato de obra pública, que es el que dijo el compañero, que es el contrato que versa en este caso que estamos analizando, que es aquel contrato por el cual la administración, en este caso la administración actúa a través de un órgano descentralizado, a través de un ente autárquico, que es el Instituto de Vivienda, encarga a una persona físico-jurídica la construcción, la demolición, la conservación de una obra que puede estar destinada al uso colectivo, ya sea de forma directa o en forma indirecta. En el caso del contrato de obra pública hay una ley específica que regula el tema de contrato de obra pública, que es la ley 13.064. Esta ley establece cuáles son las formas de selección del contratista, cuál es el objeto del contrato, el objeto del contrato de obra pública siempre va a ser construir, demoler o conservar una obra pública. En este caso es construir viviendas, la construcción de viviendas. Profe, Sí. disculpe, con respecto a lo que se está hablando, o sea, sería que el Estado está brindando un servicio público de manera indirecta a través de un contrato de concesión, que es un poco de lo que se vio en la unidad de servicios públicos, ¿o no? No es un servicio público brindar viviendas. Un servicio público es el transporte, por ejemplo. Sí, agua, luz. Sí, agua, luz. Puede ser eh, una salita en un barrio determinado, no me sale cuál es el nombre específico, pero una sala dependiente del Ministerio de Salud. Eso es un servicio público. En este caso es una obra que está destinada al uso colectivo. Por eso les digo que es un contrato de obra pública. Y por último, que por ahí tienen el mismo nombre, pero que no se trata de lo mismo, es el contrato de concesión de obra pública. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el contrato de obra pública y el contrato de concesión de obra pública? Que es otro tipo de contrato administrativo. En este caso, la administración en el contrato de concesión de obra Profe, pública, sí, puede ser que en el contrato de concesión, o sea, el Estado pagaría los costos y las costas, o nada que ver, ¿en cuál? en la concesión. Al revés. Ah, ok. En el contrato de obra pública, el Estado va a pagar a la empresa un precio a cambio de la obra. En el contrato de concesión de obra pública,
lo que le otorga el Estado es no solamente la construcción de esta obra, sino también es la explotación, que es la manera por la cual se va a cobrar la empresa, la contratista, se va a cobrar por la obra realizada. O Entonces, sea, profe, es decir que la obra va a pertenecer al Estado, pero lo que la va a explotar va a ser el concesionario. exactamente. Por ejemplo, el peaje. Ustedes ven que el peaje se le da a una empresa, no sé cuál es la que está actual, no sé, algo de Paraná es. Eh, Ellos explotan arreglan, tienen la función de mantener en buen estado las rutas y a cambio cobran un canon, que es el peaje, lo que ustedes pagan. Entonces, a través de ese peaje que cobra, a través de ese canon, la empresa que está encargado de la concesión se va a cobrar y no es el Estado el que le paga como sí pasa en el contrato de obra pública. Creo que en el caso del peaje, profe, si no me equivoco, creo que son como 99 años que tienen el derecho de explotar. Sí, sí, es un contrato bastante extenso. No sé con exactitud, pero sí, no sé si una cosa Claro, es pero son 50. muchos años. Sí, muchísimos años es el contrato. Bueno, otro contrato que existe, si bien no es muy común, pero suele suceder en la práctica, es el contrato de suministro, que es el contrato a través del cual la administración le encarga a una persona, ya sea física o jurídica, la provisión de ciertos elementos de insumo, ¿no es cierto?, que están destinados a alguna actividad de la administración. Y otra cosa que es diferente, que hay que aclarar, son las formas de contratación. Por un lado están los contratos, que son los que vimos recién, y luego tenemos las diferentes clases de procedimiento de contratación, es decir, cómo el Estado va a elegir la persona del contratista. Que tenemos la contratación directa, en ese caso el Estado va y elige a la empresa que considera. Recuerden que el Estado, por su poder de imperium, tiene esta facultad de ir y elegir con alguna empresa con el cual celebrar un contrato administrativo. En el caso de la provincia del Chaco, no es que la administración puede elegir cualquier contratista, hay un registro, hay una base de datos donde se inscriben las empresas que deben cumplir una serie de requisitos y cuando la administración requiere algún servicio, alguna obra, puede recurrir a este registro y elige con qué empresa contratar. Esa es la contratación directa. Luego tenemos la licitación pública, en donde es, como se dio en el caso que estamos analizando, se realiza una oferta de manera pública, generalmente se publica en los medios de comunicación, en diarios, en portales, en donde se invitan a las empresas que quieran participar o se quieran postular, ¿no es cierto?, para llevar a cabo ya sea la obra o el servicio, dependiendo del contrato de que se trate. Se entrega unos pliegos, los cuales son en sobre cerrado. Estos pliegos son aperturados en un momento determinado por la administración. Todo el procedimiento es público y el Estado va a elegir cuál es la empresa o el contratista que mayor le conviene, ya sea por mejores precios, ya sea porque tiene una mayor experiencia en el rubro del Los servicio, antecedentes serían, o profe. antecedentes, exactamente. Eh, Eso hay diferentes criterios que el Estado va a tener en cuenta para elegir con qué empresa va a realizar el contrato administrativo. Y luego tenemos la licitación privada, que el procedimiento es similar a la licitación pública, nada más que lo único que se diferencia es que la oferta no se hace de manera pública, sino que el Estado invita a determinadas personas jurídicas, determinadas empresas, para que presenten sus propuestas a través de los pliegos. Y nuevamente el Estado va a elegir el contratista que más le conviene.
Bueno, seguimos. La pregunta número 2 dice, ¿qué derechos constitucionales de los adjudicatarios se vieron vulnerados en la presente causa? Identifique a qué generación corresponden los mismos de acuerdo a la clasificación de los derechos analizada en la unidad 4. Bueno, acá está tocando un tema de la unidad 4 cuando vimos la clasificación de los derechos que se clasificaban en 3 generaciones, primera, segunda y tercera generación. ¿A qué generación creen que pertenece el derecho? O mejor dicho, primero hay que responder qué derechos constitucionales de los adjudicatarios se vieron vulnerados. ¿Puede ser derecho a la vivienda digna? Exactamente. ¿Y qué generación eran esos derechos sociales? Ahí ya te dije la respuesta con eso. La segunda generación. La segunda. Segunda generación. generación. Derechos sociales, económicos y culturales, que surgieron como consecuencia del constitucionalismo social, ese movimiento que vimos en las primeras clases, en donde lo que tiende el Estado es a establecer una igualdad entre las diferencias sociales que surgieron como consecuencia del constitucionalismo liberal, que era el primer proceso del movimiento constitucionalista. Bueno, entonces la respuesta quedó el derecho a la vivienda digna y pertenece a los derechos de la segunda generación. La consigna 3 dice, determine si los hechos descritos acarrean responsabilidad del Estado nacional, provincial o del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para ello, analice la legislación nacional y de la provincia de la que es oriundo. Bueno, vamos a sacar la legislación de la provincia que es oriundo y vamos a basarnos en la legislación nacional. ¿Cuál era la legislación nacional acerca de la responsabilidad del Estado? La ley de responsabilidad del Estado, obviamente. ¿Qué es ¿Alguien se acuerda el número? 26.944. 26.000, ahora no me estoy acordando el número. Sí, 26.900, ¿me dijiste? Sí, 944, sí, esa ley. Les dije que esa es una ley cortita de 2 artículos, pero lean porque les va a servir para resolver los casos. Siempre las preguntas, de acuerdo a la responsabilidad del Estado, son las mismas, como por ejemplo esta que estamos viendo ahora. Bueno, ahora vamos a responder. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es responsable? Vamos a ir ¿Puede haciendo repetir la ley, profe, por favor? 26.944, la ley de responsabilidad estatal. Gracias, profe. Una ley del 2014. Bueno, ¿quién es responsable para ustedes? ¿El Estado Nacional es responsable? ¿Puede ser responsable? Para mí, el Estado Nacional, creo que acá en el caso decía, este es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros. Profe, y partiendo de que... No sé si terminaste, Irina, discúlpame. Sí, terminé. Ah, perdón. Partiendo de que se está violando un derecho constitucional, y yo creo que sí, que tiene que ser responsable el Estado. Sí, es responsable el Estado. Pero, ¿qué Estado? ¿El Nacional puede ser responsable? El Instituto de Vivienda es un ente descentralizado autárquico de la provincia del Chaco. ¿Le podemos reclamar algo al Estado Nacional? Para mí el provincial, Al Estado porque provincial, justamente profe. un órgano descentralizado. ¿Cuál es un órgano descentralizado? El Venías Instituto de bien y Vivienda. después el Instituto de Vivienda. Entonces, ¿quién es responsable? Volvamos atrás cuando hablábamos de la descentralización. Cuando hablábamos de la descentralización implicaba que la administración central delegaba su función en un ente
descentralizado que podía ser un ente autárquico. ¿Qué tenían los entes autárquicos? Personalidad jurídica propia. Entonces Exactamente, responden sí por sí mismos, ¿sí? exactamente. Entonces tiene Sí, el sí. deber de responder ante la... El Instituto de Vivienda Provincial sería el responsable, profe, ¿o no? Exactamente, sí. Claro, así leí es. mal, profe, porque tipo era punto seguido y ahí yo esa parte no marqué con color, ¿viste? Entonces pensé que era el de Está Nación. bien. Ta. Está bien, mejor que se equivoquen ahora. Entonces, Profe, y en sí, este caso, o sea, si es responsable Instituto de Vivienda, pero a su vez Instituto de Vivienda puede reclamar al contratista o no. sí, obviamente. Lo que acá estamos viendo es la responsabilidad que tiene o sea, los adjudicatarios a quién reclaman. Claro, Es- sí, sí, sí. Eso es lo que estamos viendo. Después, obviamente, que vamos a ver en otras preguntas, se pueden dar múltiples relaciones. El instituto le puede reclamar a la empresa. La empresa a su vez le puede decir, no, yo no tengo nada que ver porque el Instituto de Vivienda tiene un inspector que es el encargado para eso. A su vez, el Estado provincial le puede reclamar al Instituto de Viviendas, porque obviamente que la plata que se va a tener que pagar como consecuencia de esos daños va a salir del Estado provincial, Provincial, sí. del erario público. Entonces después la Administración Central, el Poder Ejecutivo, le puede reclamar inclusive hasta el funcionario encargado del Instituto de Viviendas y le puede decir, bueno, ahora tenés que devolver la plata que el Estado tuvo que pagar como consecuencia de tu negligencia. O sea, se pueden dar múltiples responsabilidades, pero a lo que nosotros debemos centrarnos es con respecto a los adjudicatarios, que son los que recibieron la casa. ¿Ellos a quién le van a reclamar en primer medida? Al Instituto de Viviendas. Después el Instituto de Vivienda y el Estado provincial se arreglarán entre ellos, con la empresa contratista también. Obviamente, Claro. esto en la práctica les digo, nosotros los abogados cuando hacemos juicios, hacemos a todos, Estado provincial, Instituto de Vivienda, el inspector, la empresa constructora, en la demanda van todos. Dentro del juicio, obviamente, que lo que se va a discutir en el litigio es el diferente grado de responsabilidad que tienen cada uno de estos sujetos y finalmente algunos no van a tener responsabilidad, se los va a desligar y otros van a responder. Pero O pueden responder solidariamente también, profe, ¿o no? también puede responder solidariamente, sí. Pero objetivamente y de acuerdo a lo que venimos estudiando, el único responsable frente a los administrados, a los adjudicatarios, mejor dicho, es el Instituto de Viviendas. ¿Por qué? Porque es un ente autárquico, como dijo el compañero, que tiene personería jurídica y está legitimado para estar en juicio y es un sujeto de derecho, con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa sería la respuesta correcta a la pregunta. ¿Les quedó claro? Bueno, en cuanto a la legislación nacional, es la Ley de Responsabilidad del Estado. Profe, disculpe, la Sí, inspección de obra de la administración, ¿eso es nacional o provincial? ¿Cómo yo sé eso? provincial. Es un órgano que funciona dentro del Instituto de Viviendas, Ah, que era el encargado de controlar las obras. No sé si me estás hablando de eso sí, o... sí, sí, sí. Sí, sí, Ah, bien, es un está dentro. inspector que está dentro del Instituto de Viviendas. Ah, ok, gracias. Bueno, la pregunta número 4 dice, indique si nos encontramos, en esta pregunta vean bien porque tiene una trampa, indique si nos encontramos en el campo de la responsabilidad contractual o extracontractual por actividad legítima o ilegítima y los requisitos para la procedencia de cada una de ellas. Está complicado, profe. Puede ser cualquiera de las dos respuestas, pero depende cómo ustedes fundamenten. Puede ser contractual por el tema de que hay un contrato de por medio, profe. Para mí también, profe, porque, o sea, se contratan con los adjudicatarios. O sea, tiene que haber un contrato. Para mí, yo pienso que si te están por entregar una vivienda y algo vos tenés que firmar.
Para mí es contractual también y para mí es por actividad legítima, porque, o sea, el Estado está obrando conforme a la ley. Para mí, ¿Alguien? puedo estar re equivocado. Un 4 lo saqué en el examen Puede ahí. ser de tipo forzoso, profe. ¿Cómo? Puede ser un contrato de tipo forzoso. No, el contrato que existe, ya lo dijimos, es un contrato de obra a través de una licitación. Eso no cambia. Pero en esta pregunta, ¿cuál es la trampa? Porque ahí, como les dije, el caso da lugar a diferentes responsabilidades. Por un lado, va a estar la responsabilidad o el vínculo, mejor dicho, la relación jurídica que va a existir entre el Instituto de Viviendas y la empresa contratista, que va a ser la encargada de llevar a cabo la obra pública. Entre estos dos sujetos hay un vínculo contractual que surge en virtud de un contrato de obra pública. Y por otro lado, tenemos la relación entre el adjudicatario y el Instituto Provincial de Viviendas, que es el que tiene que responder frente al adjudicatario por los daños que tienen las viviendas. Entre estos dos, entre el adjudicatario y el Instituto de Viviendas, ¿ustedes creen que hay un vínculo contractual? No, No, ¿Cómo, hay, profe? hay, ¿Cómo? hay. Entre el Instituto de Viviendas y el adjudicatario, o sea, el que recibe la vivienda, ¿hay un vínculo contractual? No, No, ahí hay no. un vínculo extracontractual. Extracontractual. Exactamente. Y Por ahí eso les dije, vendría, ahí hay que distinguir dos momentos diferentes. Con relación al primer caso, estamos frente a una responsabilidad contractual, si se quiere, Claro, entre la empresa el la Instituto de provincia. Vivienda. Ajá. Pero Ah, lo o que sea que nosotros re estamos mal. analizando es la responsabilidad del Estado. Entonces vamos a tener en cuenta entre el Instituto de Viviendas y el adjudicatario. Entonces extracontractual, profe. Ahí estamos de acuerdo, extracontractual. Y ahora tenemos que determinar si es por actividad legítima o ilegítima. El compañero dijo que era legítima porque el Estado actuó de manera correcta. ¿A ustedes les parece que actuó de manera correcta? no, para No, mí es por para mí no. actividad ilegítima, porque cumplió, pero de forma irregular. O sea, Exacto. provocó Forma un daño, defectuosa. claro. Y no cumplió como tenía que haber sido, digamos. Forma Exactamente. defectuosa. Bien, es así. Porque hay un cumplimiento irregular por parte de la función administrativa. ¿Por qué? Porque el inspector, que es dependiente del Instituto de Viviendas, no controló como se debía la ejecución de la obra y también no controló una vez que finalizó la obra antes de entregar la vivienda a los adjudicatarios. Entonces, la responsabilidad que existe del Estado es extracontractual por actividad ilegítima. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? ¿De qué tipo? Objetiva. Objetiva y directa. Directa, bien. O sea que todo lo anterior dije todo al revés, profe. No. En algunos iba más o menos, pero bueno. Bueno, profe, no, o sea, vamos a hacer lo siguiente, nos vemos el año que viene, Ah, en el mismo horario. yo confío que van a todos. Las preguntas de estos son tramposas a propósito. No van a ser así en el parcial, sino es para que ustedes se den cuenta ahora y se equivoquen ahora. Pero Bueno, está bueno, profe, porque vemos de los dos ángulos, digamos. exactamente, sí, es que se presta. La pregunta 5, creo que quedamos, sí, teniendo en cuenta la estructura y funciones del Poder Judicial analizadas en la unidad 8, acá nos vamos a la unidad 8, ¿qué tribunal sería competente para entender en la causa? ¿Federal u ordinario o provincial? En su caso, un tribunal con competencia civil, comercial o contencioso administrativo. Vamos a determinar primero si va a ser competencia federal o competencia provincial. Provincial, dijimos hoy, profe. Provincial, sí. ¿Pero por qué? Porque dijimos que no le podemos reclamar al Estado Nacional, Sino al instituto sino provincial. al provincial, o sea, Bueno, al instituto eso, y a la vez provincial. ¿a quién le vamos a reclamar? Es una cosa. Ahora, ¿qué
Al Poder Eh, Judicial de la provincia del Chaco. ¿Qué poder judicial va a intervenir? Es otra cosa, tenemos que analizar otra cosa. Para eso no tenemos que ir al artículo 116 de la Constitución Nacional que establecía en qué casos era jurisdicción o competencia, mejor dicho, de la justicia federal. ¿Alguien se acuerda algunos de estos supuestos del artículo 116? Profe, ese artículo no era que trataba de que, por ejemplo, las competencias con respecto a la educación le competía a cada provincia, ¿eso era? ¿O no? Por No, ejemplo, no. no, Eso no me es acuerdo de qué trataba lo que estás la... hablando es de del Poder Legislativo. El Ah, 116 La Corte decía Suprema, profe. en qué casos va a intervenir la justicia federal. Ustedes saben que nuestro sistema de gobierno es un sistema Profe, federal. Sí, entonces, o sea, de lo que usted está diciendo, entonces sí se le puede reclamar al poder, al Estado Nacional porque versan sobre causas que tienen que ver con la Constitución. Ese es un punto que me acuerdo, si no estoy eh, equivocado. sí, pero vos te estás confundiendo el tema de la responsabilidad con qué poder judicial va a intervenir. Son dos cuestiones diferentes. Puede darse el mismo caso y supongamos que el Instituto de Viviendas sea un organismo nacional. Pero bueno, no los quiero mezclar con cuestiones tan complejas. De todas maneras, la respuesta es sencilla. Tenemos que ir al artículo 116, en donde están los supuestos, en donde nos decía en qué supuestos va a intervenir la justicia federal, que eran causas que versen, como dijo el compañero, sobre puntos regidos por la Constitución, causas que eh, eh, inter había causa y de una con otra. Dimos, ¿A mí nomás se me corta o se le está acordando a usted también? No, a mí también a se mí me también cortaba. se me corta. ¿escuchan? ¿Se me ha cortado? Todo cortado, profe. Todo Se le cortado, escucha profe. cortado, profe. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, No sé qué sí, habrá ahora sí. pasado. En el caso de un vecino con el Estado provincial de otra provincia, habíamos dado el ejemplo en el caso de que esto que pasaba en la pandemia, cuando los chaqueños querían cruzar el puente y no podían porque el gobierno provincial estableció un bloqueo, se presentaba el amparo a la justicia federal. En este caso, no tenemos ninguno de esos supuestos. Tenemos el adjudicatario, que es un habitante de la provincia del Chaco, y tenemos un instituto provincial. Entonces, ¿a qué justicia vamos a ir? A la provincial, profe. A la provincial. O sea, estaba bien tu respuesta, pero por ahí tu justificación estaba yendo para otro lado. Y después la segunda pregunta es, bueno, el tribunal, ¿con qué competencia vamos a ir a iniciar esa demanda? ¿Civil y comercial o contencioso administrativo? Para mí contencioso administrativo, profe, porque estamos hablando de actos administrativos, o sea, Perfecto, de lo que es mejor dicho, de la actividad administrativa. exactamente, correcta tu respuesta. Bien, seguimos. De acuerdo a las previsiones de la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado, ¿es posible que sea demandada la empresa contratista? ¿Qué creen ustedes? Eh, para mí sí, Sí, profe. porque como dijimos que era un ente autárquico en el cual tiene La- personería jurídica, puede entrar en un juicio. Ojo que te estás confundiendo. La empresa contratista no es un ente autárquico. Ah, no. Te estás confundiendo con el Instituto de Vivienda, que sí es un ente autárquico. La empresa Ah, contratista es la empresa encargada de la construcción de las viviendas. ay, la prefiero, sí. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Puede ser Pero demandada también? Sí, profe, hoy estábamos hablando que puede caer responsabilidad. Exactamente.
Puede Exactamente. caer, pero no desde el punto de los adjudicatarios, sino que desde el Instituto de Vivienda, como hablábamos hoy, sí, puede ser demandada. Exactamente. Bien, perfecto. Teniendo la siguiente pregunta, teniendo en consideración que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda es un ente autárquico, ¿es posible que el Estado provincial sea condenado? Bueno, es algo que venimos repitiendo ya. ¿Es posible o no? ¿Qué implicaba que sea un ente autárquico? Que tenía que... Personería jurídica. Perfecto, y entonces Puede soportar Sí, las obligaciones, tiene que sí, soportar sí. las tiene obligaciones, capacidad de contraer obligaciones y adquirir derechos o contraer derechos y obligaciones, y obligaciones, tiene sí. legitimidad para estar en juicio. Entonces, el Estado provincial no va a ser condenado. Obviamente, como les dije, en la práctica se los demanda a todos. Después el encargado de resolver es el juez con competencia en el fuero contencioso administrativo de determinar quién es responsable. ¿En qué se va a basar el juez? En todo esto que estamos estudiando. La ley de responsabilidad del Estado, la ley de procedimiento administrativo, pero puede ser demandado. Bueno, seguimos la pregunta 8. Profe, disculpe, entonces puede ser demandado, pero no condenado, dijo recién. Exactamente. Bien. Uno puede demandar a cualquiera, Claro, claro. Ok. pero la responsabilidad, el único responsable frente al administrado, frente al adjudicatario, es el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y seguramente va a ser en este sentido que va a dictar sentencia el juez también. Bueno, la pregunta 8, en ejercicio de qué funciones el municipio dicta el reglamento de instalaciones eléctricas. Vieron que al final el caso, vamos a volver, acá, la obra fue culminada, aprobada por la inspección de obra, pero efectuada la entrega, ¿dónde está la parte de...? Acá, a La lo última último, no parte, creo que era. respetaban el reglamento municipal para instalaciones eléctricas. Entonces hay un reglamento municipal y la pregunta es, dictado obviamente por el municipio, ¿en ejercicio de qué funciones el municipio dicta este reglamento? Recuerden que teníamos dos criterios, un criterio orgánico y un criterio material. Entonces, en ejercicio de qué función el municipio dicta el reglamento? De acuerdo al criterio material que habíamos dado. ¿Qué era lo que importaba en el criterio material? El contenido El del acto contenido. La administrativo. ley, Entonces, teniendo en cuenta ese criterio material, el dictado de un reglamento, ¿qué funciones? ¿Es judicial, es administrativa o es legislativa? administrativa, profe. Administrativa. ¿Alguien piensa lo contrario o otra función? Bueno, es en virtud del ejercicio de la función legislativa. Claro, Ma- profe, o sea que, porque hablábamos de que cada órgano tenía potestad para, o sea, hacer diferentes actividades, no solamente sobre la cual recaía, también podía ser del legislar y también de judicial. Exactamente, por eso esta pregunta también tiene una trampa, porque existen dos criterios. De un punto de vista orgánico, la actividad es Claro. ejecutiva o administrativa, porque el que dicta es el municipio se asemeja al Poder Ejecutivo. Y desde el punto de vista material de la actividad administrativa, es decir, teniendo en cuenta el contenido, es legislativa, porque el reglamento lo que hace es reglamentar, establecer, es como una ley, entonces es legislativa. ¿Entienden la diferencia? Profe, pero en sentido orgánico, entonces administrativa y en sentido material, legislativa. Exactamente, así es.
¿Entendieron la diferencia? Que también podían ser las dos Sí, respuestas, profe. pero si de acuerdo a cómo fundamentaban. Les vuelvo a repetir, no van a ser así las preguntas, pero es para que ustedes se den cuenta nada más. Ya me Con- morí. Seguimos con la 9. Considera que en el presente caso el municipio puede resultar responsable por la omisión en el control de una obra que no respeta un reglamento dictado en ejercicio del poder de policía. ¿Qué creen ustedes? El municipio puede ser responsable por no controlar que se respete un reglamento. Sí, puede que sí, profe. Pero principalmente, como dijimos hoy, el principal responsable va a ser el Instituto de Vivienda. Pero para mí también, o Yo les sea, pongo un caso para que ustedes se ubiquen. Un reglamento es una función legislativa, dijimos. El Congreso dicta una norma. Esa norma no se cumple. ¿El Congreso es responsable porque esa norma no se cumpla? ¿no? No, porque el poder de policía era el que llevaba a cabo para que se ejecuta de manera correcta o algo así, creo que era. El poder de policía, acá en esta pregunta está puesta de trampa para perderlos, nada más, Oh. porque no tiene nada que ver. El poder de policía es la facultad que tienen el poder legislativo y el poder ejecutivo de reglamentar un derecho. En virtud de esta facultad, el municipio dicta el reglamento. Pero nosotros le podemos reclamar al municipio una responsabilidad porque no llevó a cabo su reglamento dictado. ¿El municipio es responsable de un reglamento municipal? ¿Y no? No, no le podemos reclamar una responsabilidad al municipio. El municipio no tiene nada que ver si no se controla el tema del reglamento de las instalaciones eléctricas. ¿Quién era el encargado de controlar esto? El inspector del Instituto de Viviendas. Entonces el municipio no es responsable. No sé si entendieron. En ningún caso el municipio va a ser responsable por el no cumplimiento de un reglamento. Es problema del que no cumplió el reglamento, no problema del municipio. Sí, profe, se ¿Entendieron? entendió, se entendió. Bueno, Sí, se entiende, profe. la pregunta 10 dice, de proceder una acción judicial, ¿es necesario agotar previamente la vía administrativa previa? Primero vamos a ver, volvemos al Instituto de Viviendas. ¿Qué tipo de organismo es? Descentralizado, Bien, autárquico. descentralizado, autárquico. Y frente a estos actos que llevaban a cabo estos entes, ¿qué recursos podíamos plantear? El de alzada. El alzada. ¿Y qué particular? El recurso perdón, de El recurso alzada. de Sí, sí, está alzada, bien. claro. Ya me perdí hasta yo. El recurso de alzada, bien. ¿Qué particularidad tenía este recurso que no tenían los otros? Que se Que, podría optar por una vía o por la otra. No era necesariamente que se agote la vía administrativa primero para ir por la vía judicial, sino cualquiera de Bien, las dos. claro, se puede ir directamente por la vía judicial. exactamente. Es así como dicen. Esa es la particularidad que tiene el recurso alzada. Pero para eso se tiene que tratar de un ente autárquico descentralizado. Bueno, 12. Es posible que el Poder Judicial declare de oficio la inconstitucionalidad del accionar omisivo de los demandados. También esta es una pregunta con varias trampas. ¿Puede el Para Poder? mí, para mí Sí. no, porque no tiene competencia en lo que se trate de actividad administrativa. Va a responder el Estado. Volvamos a lo que era control de constitucionalidad. ¿Para qué era el control de constitucionalidad? A ver si se acuerdan. Para que ninguna ley inferior supere a la Carta Magna, por decirlo de esa manera. Exactamente, era
para que efectivizar el principio de supremacía constitucional. Como dijo el compañero, que ninguna norma vaya en contra de las normas supremas de nuestro ordenamiento jurídico. ¿En dónde estaba la Constitución? También establecíamos un orden de prelación de las leyes para establecer cuándo una norma va a ser inconstitucional, pero lo cierto es que a qué apuntaba el control de constitucionalidad. Como dijo el compañero, a una norma, a una ley, a un decreto que iba en contra de la Constitución Nacional. ¿Ustedes creen que en este caso, en el caso particular, como dice la pregunta, el accionar omisivo de los demandados es una norma? ¿Es una ley? ¿Es un decreto? ¿Es un reglamento? No. Para mí no. No. Es una conducta, una omisión de los demandados. Entonces, a través del control de inconstitucionalidad se busca otra cosa. No se busca declarar, en este caso, la inconstitucionalidad de un accionar. Se busca declarar la invalidez de una norma, de una ley, de un decreto. Eso es una cuestión. Oh. Y la segunda cuestión es, ¿el control de constitucionalidad podía ser declarado de oficio? ¿Recuerdan lo que era de oficio? Sí, profe. De oficio es cuando actúan sin petición de parte, cuando los jueces actúan sin petición de partes. En el caso del control de inconstitucionalidad, las partes debían pedir al juez que declare la inconstitucionalidad de una determinada norma. Entonces, el control de inconstitucionalidad en nuestro país no es de oficio, sino que es a petición de partes. Era jurisdiccional porque estaba a cargo del Poder Judicial y era difuso porque se podía plantear ante cualquier órgano del Poder Judicial, ante cualquier juez de cualquier instancia. ¿Entendieron esta pregunta? Entonces, en concreto, el Poder Judicial no puede declarar de oficio el accionar omisivo de los demandados. Ay, yo me confundí. ¿La 12 o la 11 estábamos analizando? La 11 me salteé. Ahora me estoy dando cuenta. Porque yo me estoy Pero confundiendo. bueno, Dije, ya respondimos la 12. Ahora volvamos a la 11. ¿Para qué querés volver a la 11, Irina? ¿Qué tipo de acción judicial resultaría procedente? Esto encima tiene relación con la 10. O sea, en el caso de que nos vayamos a la vía judicial sin agotar la vía administrativa, como dijo la compañera, porque era un recurso alzada, ¿qué tipo de acción judicial vamos a presentar? yo no sé si estoy en lo correcto, pero puede ser la acción de lesividad, No. ¿no? ¿Qué fuero es el encargado de resolver el conflicto? Contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Exacto. ¿Y la acción entonces cuál va a ser? Acción contenciosa administrativa. Bien, perfecto. Por ahí es indispensable, es importante, mejor dicho, que ustedes analicen con sentido común. Por ahí si no leen, si no saben, si ustedes van armando la pregunta con sentido común, por ejemplo, ¿qué fuero va a ser el encargado? El contencioso administrativo. Por lo tanto, ¿qué acción va a ser? Contencioso administrativo. Si es el fuero civil, daños y perjuicios. Pero bueno, acá la acción siempre va a ser la misma. Ustedes no van a ver otro tipo de acción. Cuando les pregunten qué tipo de acción judicial en un caso así, siempre es acción contenciosa administrativa, porque es el único fuero competente para resolver los litigios que surgen, como dijo el compañero, de la actividad administrativa. Bueno, seguimos. La 12 ya contestamos. La 13, ¿resultan responsables los funcionarios públicos que tenían a su cargo el control de la obra? ¿Por qué? ¿Resultaría relevante determinar si actuaron con dolo? ¿Qué creen ustedes?
¿Me escuchan o...? Sí, profe, quedamos todos medio... Ah, Estamos analizando la Estamos pregunta. analizando la pregunta. Puede ser que sí, profe. ¿por qué? Y porque son los que están a cargo, digamos. Claro, claro, porque el encargado ¿Cómo de era la esto era responsabilidad del el Estado? Objetiva directa y y... Activa y objetiva. directa. Y directa. ¿Por qué era directa? En virtud de la teoría del órgano, que la administración respondía por los actos de sus funcionarios. Se van Claro, sí, sí, no son responsables. ¿Quién responde ahí? El Instituto de Viviendas. El Instituto de Vivienda, No. Bien, porque responde ante sus exactamente, porque la empleados. responsabilidad es objetiva y directa. Ahora bien, que ya la vamos, me voy a adelantar acá a otra pregunta. Los funcionarios, como les dije hoy, pueden llegar, de hecho no pueden, no, van a tener una responsabilidad, que no les voy a decir de qué tipo, porque es una pregunta que viene ahora. Van a tener una responsabilidad, van a tener que responder frente al Estado provincial. ¿Se acuerdan que les dije? Una cosa va a ser la responsabilidad frente a los adjudicatarios, que va a ser Claro. exclusivamente el Instituto de Viviendas, y después van a haber otras responsabilidades que va a ser el Estado provincial, le puede reclamar al funcionario público, a su vez el Instituto de Viviendas le puede reclamar a la empresa contratista, se van a dar diversas responsabilidades ahí. Lo que nosotros estamos estudiando acá es con los adjudicatarios y el Estado. Perdón, el Instituto de Viviendas. Entonces, ¿van a resultar responsables los funcionarios públicos que tenían a su cargo el control de la obra? En principio no. El único responsable acá con respecto, les vuelvo a repetir, con respecto a los adjudicatarios es el Instituto de Viviendas. Los funcionarios públicos pueden ser responsables frente al Estado provincial, pero no frente a los adjudicatarios. ¿Por qué? La segunda pregunta. Porque la responsabilidad del Estado es directa y objetiva. Directa es en virtud en virtud de la teoría del órgano, que todas las actividades que despliegan los funcionarios públicos responde el Estado. Y objetiva, perdón, y ahí ya vamos a responder la segunda pregunta, es porque es indiferente si estos funcionarios actuaron con dolo o con culpa. Lo único necesario en la responsabilidad del Estado es que existe un daño. No ¿Qué es lo que importa de pasó? qué tipo, digamos. No importa la El, intención. claro, el dolo se refiere al aspecto subjetivo. Todo accionar humano tiene un aspecto subjetivo. Ese accionar humano puede ser con dolo o con culpa. O Dolo es culpa. cuando vos tenés Una intención de dañar. una intención y a su vez la llevas a cabo. Y Te la culpa es manifestás por dañar. negligencia o impericia. Exactamente, y la culpa puede ser por negligencia, impericia o imprudencia, que es cuando es un obrar irresponsable. Si bien vos no tenés la intención de ocasionar el daño, pero lo terminás ocasionando. El ejemplo más clásico es cuando vos vas manejando un auto y atropellás a una persona. Eso es, obraste con culpa. Obviamente, si tuviste la culpa, si ibas rápido, si ibas alcoholizada, se obra con culpa. Bueno, seguimos. ¿Entendieron la pregunta 13? Sí, profe. Sí, Bueno, la profe. 14. Teniendo en cuenta los conceptos analizados en la unidad 10.4, ¿qué clase de responsabilidad corresponde a los funcionarios que tenían a su cargo el control de la obra? Recordemos que van a responder frente al Estado provincial. ¿Se acuerdan qué responsabilidad tenían en la unidad 10.4? Se había dado los agentes públicos. Que podía su accionar, o sea, su actividad podía ocasionar diferentes tipos de responsabilidades. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguno? Para Esas mí Puede esa ser, responsabilidad, ¿quería hablar, Ina? Disculpa. digo nomás las 4 que eran disciplinarias, civiles, penales y políticas. Para Puede mí ser. una responsabilidad con respecto a lo que dijo Irina, para mí es una responsabilidad administrativa o disciplinaria. Bien, perfecto, exactamente. Una responsabilidad que
se va a dar frente al Estado provincial. Generalmente se realiza un sumario administrativo donde el Estado va a investigar qué fue lo que pasó, si obró ahí sí se tiene en cuenta si obró Con dolo, con con culpa. culpa, con negligencia, porque inclusive si obró con dolo, ¿qué responsabilidad puede llegar a tener ahí? Si lo hizo a ¿Penal? propósito, Penales. una Penal. responsabilidad penal, exactamente. Exactamente. Y la responsabilidad política, generalmente, bueno, sí, todas las negligencias que pueda desempeñar un funcionario público trae acarrea una responsabilidad política. Supongamos que ahora que estamos cerca de las elecciones, eh, el Instituto de Vivienda entrega a un barrio unas viviendas y, bueno, por un obrar con culpa por parte de los funcionarios, se caen a pedazos las casas. Obviamente que va a traer una acarreada, una responsabilidad política. Pero en principio la única responsabilidad que trae aparejado acá, que es lo que tenemos en el caso, es una responsabilidad administrativa o disciplinaria. Bueno, seguimos teniendo en consideración la pregunta 15, teniendo en consideración que el director del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda es contador público, es posible que el mismo se aboque a asumir las funciones de contralor de las obras realizadas. Acá tenemos que ir a el tema de abocación que ustedes dieron en la bolilla en la unidad 11. ¿Se puede dar, en este caso, la abocación o no? No me acuerdo, profe, Yo sinceramente. no me acuerdo qué era vocación, la verdad. ¿Alguien se acuerda? La vocación era que el órgano superior va a tomar una Sí. cuestión que es de competencia de un órgano inferior. Sería algo así. La vocación es como dijo el compañero, le faltó completar nomás la idea, es cuando el órgano superior jerárquico asume la competencia de un órgano inferior. ¿Cuál es el fundamento? Es un medio de contralor que tiene el superior jerárquico al accionar del inferior. Es lo inverso a la delegación, sería, básicamente. Sí. Y la abocación se puede dar siempre que no exista una ley que establezca lo contrario, es decir, que establezca una ley que en determinados supuestos o en determinado instituto, organismo, no se puede dar la abocación. En este caso, ¿ustedes creen que se puede dar la abocación? O sea, el superior jerárquico, que es contador, si no me equivoco, era contador, Sí, profe. es contador Sí. público, es posible que el mismo se aboque a asumir las funciones de contralor de las obras realizadas. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que Tiene- no. Tiene una trampa la pregunta también. Con esto que vimos de la vocación, ¿se puede dar o no la vocación en este caso? Que no, profe, pues no hay ninguna ley. Si no hay alguna ley que establezca lo contrario. Exactamente. Sí. Claro, si no hay ninguna ley, sí. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta final? Para mí sí. Sí. ¿Y alguien opina lo contrario? Si es contador público. Para mí no, porque ¿qué sabe de construcción? ¿Quién respondió eso? Eduardo. Eduardo, caíste en la trampa, Eduardo. Esa era la trampa. Nos vemos el año que viene, profe. Ay, Bueno, lo Usted me hizo la cierto, trampa, profe. lo cierto es que sí puede, a por más propósito. que sea ingeniero agrónomo, bioquímico, abogado, contador, sí puede abocarse porque no hay ninguna ley que establezca lo contrario, independientemente de los conocimientos técnicos o no que pueda
que pueda tener, que en este caso obviamente que no va a tener ningún tipo de conocimiento técnico en lo que es construcción. Pero sí puede darse el instituto de la vocación. Bueno, seguimos. Pregunta 16. Dice, ¿qué daños podrían reclamarse? ¿Cómo tenía que ser el daño de la responsabilidad extracontractual de la administración? Artículo 3. Ahí tenemos que ir al artículo 3, en donde estaban los presupuestos de aplicación de la responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima. Uno de esos presupuestos era la existencia de un daño, el cual tenía que ser cierto, Individualizado y Eh, apreciable en dinero. mensurable en dinero, acreditado y objetivo. ¿Le entendieron esa pregunta? ¿Puede Cuando- repetir, profe? ¿Dónde está, profesor? En el artículo 3 de la Ley de Responsabilidad del Estado. En ese artículo están los presupuestos que se tienen que cumplir para que se dé la responsabilidad extracontractual por actividad ilegítima, que es lo que pasó en el caso que estamos analizando. Por eso tenemos que ir a ese artículo y en el inciso A, si mal no recuerdo, se establece que uno de los presupuestos es que debe existir un daño que sea mensurable en dinero, que sea actual, debidamente acreditado por quien lo invoca. A eso se refiere la pregunta 16. Y la última, llegamos a la última. Además del Poder Judicial, existe otro organismo con competencia para realizar el control de la actividad de la administración en el caso. ¿En qué norma se sustenta? Esto vimos en la clase anterior, en la unidad 14, cuando hablábamos de los diferentes organismos de control a los ¿La cuales está CGN, profe? Ese era uno. ¿La Bien. CIGEN? Y la CIGEN. ¿Y la AGN? Y la AGN. La CIGEN, ¿qué tipo de control realizaba? ¿Interno o externo? control interno. Interno. Interno, funcionaba dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Y la auditoría, un control, ¿qué tipo de control? Externo. Externo. Externo, Que y funciona en el funcionaba poder administración. legislativo. exactamente dentro del Poder Legislativo. Y después teníamos la comisión mixta revisora de cuentas que actuaba en conjunto con la auditoría. ¿Y en qué normas se sustentan estos organismos de control? En la Ley de Administración Financiera 24.156. Bien, perfecto. Y a su vez, en el caso de la auditoría, también se encuentra prevista en la Constitución Nacional, en el artículo 85. Cuando hablamos de estos organismos, estamos hablando a nivel nacional, es decir, dentro de la esfera de, el gobierno federal. Por Profe. ejemplo, en el caso del gobierno provincial, en el caso de la provincia del Chaco, es el Tribunal de Cuentas, que en la provincia de Corrientes también tiene, la verdad que no sé si se llama de la misma manera, pero también tiene un organismo similar, que es el Tribunal de Cuentas, que es el encargado de realizar un control de la actividad administrativa. Eso es a nivel provincial. Profe, ¿qué número tenía la ley de administración financiera? Ahí me mataste. Ya la busco. 24.156. Gracias. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Sí. El trabajo que viene después es lo mismo, nada más que está hecho para los chicos de promocional. Bueno, ¿alguna duda que le haya quedado? Profe, con respecto a esta última pregunta, vio que usted aclaró que eran a nivel nacional. Sí. En el examen nos van a aclarar bien todo para que nosotros no nos confundamos, ¿verdad? Sí, Tipo, nos van a aclarar que está dentro de la esfera federal, sí, por ejemplo.
Sí, generalmente cuando se pregunta a los organismos de control, se le va a hacer referencia al ámbito nacional, Ah, ok. porque obviamente si estudiamos a nivel provincial hay que estudiar de los que son oriundos cada uno de ustedes y obviamente que no da el tiempo. Entonces por eso se basa en una sola ley, que es la ley de administración financiera, con una ley nacional. Lo mismo ocurre con la ley de responsabilidad del Estado, que en una de las preguntas decía analizar conforme a la legislación nacional y a la provincia de que ustedes son oriundos. No, eso no va a ocurrir. Va a ser respecto a la legislación nacional. Incluso la provincia del Chaco no está adherida a la ley de responsabilidad la ley de responsabilidad del Estado. Esta ley en sus últimos artículos insta a las provincias a que se adhieran. Bueno, la provincia del Chaco no se adhirió. Y creo que la provincia de Corrientes tampoco. En los casos de responsabilidad se rigen por el Código Civil. Pero bueno, eso es otra cuestión que no los voy a mezclar. Pero en esos dos casos siempre se va a referir a nivel nacional. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna consulta? Se les va a enviar con respecto ya al parcial. Se le va